Muy agradecido al Señor por cada una de las oraciones. Bueno, quiero compartir la palabra del Señor esta mañana y ¿sabes qué, iglesia? No hay una palabra que no comparta, que yo no sienta que Dios de alguna manera afecta a mi vida, y oro para que también de la misma manera esta palabra pueda afectar tu vida y pueda bendecir tu vida. Yo siento que este es un tiempo en que muchos están viviendo esta situación de decir: Señor, tengo promesas, Señor, vos me hablaste, Señor, yo creo, pero mientras tanto hay muchas cosas que no veo. Y si esa es tu situación, si ese es tu pensamiento y lo que hay en tu corazón esta mañana, yo quiero decirte que esta palabra es también para vos. Así que oramos. Señor, gracias por esta mañana, por poder escuchar tu voz, por poder sentarnos a tu mesa, por poder sentarnos a tus pies y oír tu palabra, lo que tu palabra nos enseña, lo que dejaste escrito en tu libro, para que nosotros seamos fortalecidos, edificados, afianzados, crezcamos, Señor, y Señor, podamos vivir en plenitud de vida. En el nombre de Jesús queremos que nuestros corazones sean tierra fértil donde tu palabra pueda ser sembrada y de mucho fruto. Por eso en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo y oramos: Señor, quita toda distracción. Hoy atendemos solo lo que vas a decir. Y Señor, no solo para oír, sino para abrazar, recibir y escudriñar y obedecer, para que esta palabra en nosotros dé mucho fruto, para bendición de nuestra vida, Señor, pero también entendemos que somos bendecidos para bendecir. Por eso en el nombre de Jesús también permitirnos proclamar esta palabra y bendecir a nuestro entorno en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Bueno, hoy quiero hablar acerca de la vida de José. Hace algunos meses hablamos de la vida de Noé y yo decía que a veces algunos personajes de la Biblia parece que están ahí y los hemos escuchado desde la escuelita dominical y nos resulta que hasta parece una historia de Disney o un cuentito infantil. Pero cuando nos metemos en profundidad en la vida de este personaje, vemos que realmente su vida fue una vida tremenda. Fue una vida sobresaliente, porque Dios estuvo con ellos y porque marcaron el destino de una generación. Yo creo que José es uno de esos personajes que tiene estas particularidades. Y lo vemos, por ejemplo, porque empieza su historia en Génesis 37 y llega hasta el capítulo 50 de Génesis. Es decir, casi ocupa una cuarta parte del libro del Génesis. Tremendo. Casi ocupa una cuarta parte del libro de Génesis. Esto para que entendamos la importancia en la narrativa bíblica de todo lo que José representó para su generación y el legado espiritual que él dejó. El mensaje que hoy quiero compartir tiene que ver con la vida de José y tiene que ver con cómo nos convertimos en administradores del favor de Dios cuando podemos caminar en comunión con Él. Esta mañana voy a hablar de la vida de José. Su nombre significa Dios añadirá. Yo no sé cuántos conocen la historia de José, o podemos arrancar también cuántos no la conocen. Tal vez haya muchos acá que no conozcan su historia, pero la historia de José es muy significativa. Dice la Biblia que José era el hermano número 11. Imagínate que venía ya heredando el jean y los pantalones del primero, del segundo. Ya en el tercero tenía parche y en el cuarto tenía el parche del parche, el ruedo del ruedo. Así que imagínate el hermano número 11, ¿no? Pero resulta que no era uno más del montón, porque dice que al padre lo había agarrado medio viejo. Fue el niño que tuvo en la vejez. Entonces era ese niño que lo enternecía, ese niño que lo llenaba de gozo. Y entonces dice que el padre le había hecho una túnica de colores y la Biblia dice que cuando tenía 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. Y dice que él era el hijo. Saben que en la antigüedad los hombres tenían varias mujeres y resulta que la mayoría de sus hermanos eran hijos de otra madre, pero él era el hijo único de una de las mujeres de Jacob. Y dice que
los hermanos mayores eran bastante bandidos. Y él le traía informes a su padre sobre las malas cosas que ellos hacían. Y entonces dice que amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque él era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, por eso lo odiaban. Y no podían hablarle amistosamente. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Ahora yo quiero apelar a tu imaginación, ¿no? Imagínate quién es José. Te di un poco un trasfondo. Cómo viene la mano, ahí, ya, historias familiares, celos, problemas. Porque digo, si a veces digo poner a punto un matrimonio es difícil, imagínate poner a punto con 4 mujeres. Y los lío con los hijos de cada una de ellas. Y entonces imagínate que la Biblia arranca, esto para que veamos, que la Biblia arranca no con gente perfecta. Arranca con gente de carne y hueso y hace una obra perfecta, pero arranca con gente que en muchos casos tiene todos los problemas juntos. Ahora, imagínate, acompáñame a imaginar esta historia. Imagínate, dale una versión un poco actual, ¿no? ¿Quién sería José, no? En el barrio. José sería ese pibe del barrio que anda con la campera más fachera. Y no solo que es la envidia de los hermanos, yo me acuerdo que en mi época estaban las remeras This Week. Y el que andaba con una remera This Week era el más fachero. Sí, no, pero en esa época tener una remera This Week, vos tenías que hipotecar un riñón. Y después de una época salieron los jeans Fiorucci. Y el que llevaba un jean Fiorucci era como el más gay, era un banana bárbaro. Bueno, José tenía el jean Fiorucci y la remera de Wick juntas. Entonces había toda la envidia, ¿no? Y encima no tiene mejor idea que un día se le ocurre, se levanta una mañana y cuenta un sueño. Dice, che, tuvo un sueño que tenía que ver con que yo un día iba a liderarlos a todos ustedes. Imagínate los hermanos, ¿qué le pasa a este pibe? Lo odiaban peor. Obviamente lo miran diciendo, ¿y este qué le pasa? Pero acá viene la parte interesante de la historia. Ellos se enojan, José no entiende lo que está pasando, pero el cielo está diciendo, tomen nota. Porque Dios está diciendo, yo estoy detrás de este sueño. José tenía apenas 17 años, ¿no? Y una visión que realmente superaba todo lo que cualquiera podría imaginar, porque de hecho los sueños de Dios a veces no se entienden. Los sueños de Dios se transitan caminando. Los sueños de Dios se entienden a veces mientras los caminás. No se entienden al principio. De hecho, al principio pueden generar mucha controversia, confusión el que los recibe, envidia el que lo escucha. Y pasa algo en la vida de José muy, muy tremendo, ¿no? Que está en Génesis 37, 18, que es un poco el resultado de toda esa bronca que le tenían los hermanos, ¿no? Cómo lo traicionan y lo tiran a un foso. La Biblia dice que cuando ellos vieron que José venía en un momento con la camperita this week y después de haber contado el sueño, dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se acercara, tramaron contra él para matarlo. Así nomás. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ah, mira qué lindo los sueños que tiene. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslos a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos qué quedan de sus sueños. ¿Sabes qué? Hay veces que la gente ni siquiera tiene un problema con vos, tiene un problema con que vos te atrevas a creer lo que Dios habló. Es una novela, es una película, ¿no? Esta historia. Por eso digo, a veces lo leemos al pasar, pero en realidad esta historia tiene tantos problemas familiares, tiene tantas envidias, problemas matrimoniales, celo, la capacidad de alguien de soñar los sueños de Dios, la bronca de otro por no poder creer que Dios lo puede hacer. Y entonces aparece acá empieza la película, ¿no? Lo tiran a un pozo y resulta que finalmente descubren que no es tan buen negocio matarlo, más vale vendámoslo como esclavo, de paso le sacamos guita.
Divinos los hermanitos. Qué lindo. Viste que a veces en la familia pasa eso, que los hermanos se aman y por momento no tanto. Bueno, esta familia era bien disfuncional, como muchas familias hoy, ¿no? Y claro, lo tiran en un pozo, lo venden, pero lo que ellos no saben es que Dios está usando esa situación para enviarlo exactamente en la dirección de su destino. Porque te pueden robar la túnica, te pueden robar la remerita de Iswick, pero lo que no pueden hacer es robarte el llamado que Dios hizo sobre tu vida. Y entonces José fue traicionado por lo suyo, pero algo interesante, no fue abandonado por Dios. Su historia sigue y lo que otros planean para su mal, Dios lo usa para enviarlo al lugar donde lo quiere enviar. Qué tremendas son las cosas de Dios. Porque muchas veces sentimos de que lo que nos está pasando nos está llevando en la dirección opuesta a donde Dios nos quiere enviar, pero resulta que es lo que Dios está usando para enviarte, para capacitarte, para prepararte exactamente para que cumplas con el llamado que Él tiene para vos. Y acá resulta que José es vendido a un egipcio. Y acá llegamos a esta parte, ¿no? Donde José llega a Egipto y es vendido a la casa de un siervo del rey, un capitán del ejército llamado Potifar. Y José podría haber tomado la decisión de deprimirse, podría haber sido invadido por la angustia, por la desesperanza, por la sensación de abandono, por la ira, por la bronca, por el odio de la traición. Sus hermanos mismos lo traicionaron, por la preocupación, ¿qué pensará mi papá de mí? Estará amargado, estará preocupado y tendría tantos malos sentimientos José para sentir. Pero mira lo que pasa. Antes de deprimirse, se convierte en el empleado del mes. Como el cuadrito de McDonald's, ¿viste? Pero no solo en el del mes, en el semestre, en el del año, en la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque la verdadera prosperidad para la vida de José no depende de dónde él está, sino depende de la presencia de Dios que está cargando. Génesis 39 comienza así diciendo, cuando José fue llevado a Egipto, ¿qué te parece? ¿Cómo hubieras continuado la historia? ¿Qué hubieras dicho? José fue llevado a Egipto. ¿Qué hubieras dicho vos después? Muchos de nosotros imaginamos que diría cuando fue llevado a Egipto se amargó, cuando fue llevado a Egipto se quejó, cuando fue llevado a Egipto se enojó con Dios, cuando fue llevado a Egipto se cargó de odio con los hermanos. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio del faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y mira lo que dice el verso 2. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con José, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. ¡Wow! Es decir, que lo que la Biblia está diciendo, que por causa de la presencia de Dios que reposaba sobre José, un egipcio, alguien del sistema del mundo, era bendecido por causa de José. Es como si vos estás trabajando en una empresa en donde el dueño y se gasta la plata en apuesta, en prostituta, en salida de noche, en esto, en el casino, en aquello y lo otro. Y cuando vos entras en su empresa, ese hombre empieza a ser prosperado por tu causa. Y dice que todo empezó a ser prosperado porque aún lo que estaba en la casa. Y resulta que si entre los sirvientes había bronca, se terminó la bronca. Y resulta que si los hijos eran medio rebeldes, los hijos se empezaron a acomodar. ¿Todo por qué? Por causa de la presencia de Dios que estaba en José. Tremendo la gloria que este chico cargaba. Estamos hablando, recordad, 17 años. Es decir, mira, hermano,
Hermana, a veces no necesitas que te pongan adelante un escenario y que te pongan las luces. A veces necesitas simplemente que la presencia de Dios repose en vos para que la gloria se manifieste. Y José prosperaba donde otros se rendían. Evidentemente el secreto no estaba en el talento, sino en la comunión con su Dios. José no se pudo escapar del mundo, pero Jesús redimió al mundo desde adentro. Tremendo, ¿no? No fue fácil para él. La historia sigue. Porque vos decís, pobrecito, mirá lo que le pasó, pero bueno, por lo menos Dios lo ayudó. Pero la historia no termina ahí, porque de hecho el diablo sigue intentando quebrarlo, sigue intentando reducir su legado. Y que dice que cuando parecía que las cosas más o menos empezaban a acomodar en su vida, dice que viene la esposa de este tal Potifar y no tiene mejor idea que echarle el ojo. Bien estilo novela turca, ¿viste? Bien estilo novela turca. Y José básicamente le dijo, no señora, por favor no se me ofenda, pero yo no vine a esto. Dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, miren, este chico, 17 años, dice, estando yo aquí, mi amo no se preocupa por nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allá adentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo, mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y le dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Lo mismo le dijo a su marido y el marido, ¿qué hizo? Dice, lo arrojó en la cárcel. Aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló diciendo, esto es lo que hizo tu esclavo, dice, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Qué tremenda historia, pobrecito, ¿no? Pero evidentemente José tenía una sabiduría especial, porque entendía que lo que se pierde por ser fiel, Dios te lo devuelve con intereses. ¿Y sabes qué? Cuando lo meten preso, y vos y yo podríamos leer encierro, y vos y yo podríamos leer desgracia, José ve entrenamiento. Su integridad lo lleva a la oscuridad, pero su integridad también lo va a llevar a la promoción, porque dice que cuando llega a la cárcel ocurre lo mismo. En el cielo se siguen moviendo las piezas, se sigue jugando esta partida porque Dios no va a dejar que su siervo termine ahí. Y entonces ahora imagínate esta escena. Este chico que hacía todo bien, ahora es preso por una injusticia. Y uno dice, Señor, ¿otra más me vas a mandar? ¿No será mucho ya? Primero los hermanos, después de esclavo, después la mujer de Potifar. Y ya cuando vos decís, peor no me puede ir, termina en la cárcel. Pero ¿sabes qué? En medio del encierro, Dios sigue moviendo las piezas. Es una película esta historia. Es de película. Resulta que cuando llega a la cárcel, aparecen algunos compañeros de prisión. Y con José pasa lo mismo, donde sea que está todo prospera. Resulta que estando en la cárcel, los guardacárcel le dice, este muchacho todo lo que hace lo hace bien, y lo dejan al preso con la llave de la cárcel. Nada. Y lo ponen a administrar la cárcel al preso. Y le dicen, bueno, hagamos una cosa, ya que está, agarrá, tomá la llave, vos cerrá, vos abrí, si hay algún juicio, sacá al preso, llevalo, porque hacía todo bien.
Y porque el favor de Dios estaba con él. Y porque él administraba todo con sabiduría. Y porque él administraba todo con integridad. Él estaba preso, pero era más íntegro que los guardacárceles. Él estaba preso, pero él tenía un sentido de la santidad. Él era esclavo y siendo esclavo y siendo preso de su amo, aún así tuvo principios. Entonces resulta que tiene dos compañeros de prisión que tienen dos sueños. Y dice que en medio de este encierro aparecen estos compañeros de celda, el copero del rey y el panadero del rey, es decir, el copero y el panadero del faraón. Y cada uno de ellos tiene un sueño extraño, ¿no? Y José, con esa calma que tienen los que confían en el Señor, dice: cuéntenme los sueños porque las interpretaciones pertenecen a Dios. El copero sueña con unas uvas y vino, y el panadero con una canasta de pan, y José interpreta los sueños porque José es un profeta. Es decir, que no solamente es excelente administrador, es decir, que no solamente es un joven santo, es decir, que no solo es un joven consagrado, es decir, que no es un joven que se queda guardando rencor por lo que le pasó, es decir, que no solo es un joven de Dios, sino que también es un profeta de Dios. Y cuando le cuentan los sueños, él se interpreta. Y bueno, a uno le dice: a vos te va a ir bárbaro, te van a restituir el puesto, y a otro le dice: más vale ni te cuento. Y así ocurre. Así ocurre. Dice que a uno de los siervos, al panadero, le dan sentencia de muerte, y al copero lo vuelven a la sala del rey, del faraón. Y entonces José le dice: ok, ahora que yo te interpreté estos sueños, por favor, acordate de mí cuando estés delante del faraón. Y el copero le dice: sí, José, quédate tranquilo, me voy a acordar de vos. Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan los años, y el copero se olvida del rey. ¿Viste de José? ¿Viste cuando hiciste algo bueno y nadie lo vio? ¿Viste cuando parece que estás en el camino del Señor y estás haciendo todo en la voluntad de Dios, pero parece que nada cambia en tu vida? ¿Viste cuando parece que estás intentando ser obediente y las luchas, en vez de disminuir, crecen? ¿Viste cuando estás decidiéndote a creer y en vez de las cosas irte mejor, parece que te van peor y parece que Dios se olvidó de vos? Bueno, así también le pasó a José. Pero déjame decirte algo: Dios nunca, 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 nunca se olvida de lo que hiciste. Nunca. ¿Por qué? Porque José sigue esperando. ¿Por qué? Porque lo que parece un silencio de Dios para el cielo es una preparación. Es un entrenamiento. Pasaron 2 años y José seguía esperando. Pero lo que parece silencio en realidad para el cielo es preparación. Dios solamente está esperando que llegue el faraón correcto para llamarte. Y entonces, ¿a que no sabes qué pasó? Dijo, como el copero se olvidó, pero Dios no se olvidó. Dice: tengo una idea, dijo Dios. Y le puso a faraón un sueño. Un sueño que lo dejó como loco. Dice: 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. 7 espigas llenas y 7 espigas vacías. Y nadie entiende nada. Entonces Faraón se despierta turbado con este sueño y empieza a buscar quien le pueda interpretar. Empieza a buscar entre los sabios, empieza a buscar entre los adivinos, empieza a buscar entre todo el séquito de brujos que había en Egipto, porque Egipto era el lugar donde más dioses la gente creía que existía. Tenían dioses de cada cosa: el dios sol, el dios esto, el dios aquello, el dios lo otro. Y entonces empieza a buscar Faraón a alguien que le interprete los sueños, y nadie tenía idea. Hasta que el copero dice: pará. Yo conocí en la cárcel a un joven hebreo que interpreta sueños. Mirá vos, ¿no? ¿Parece casualidad? No lo es. Porque cuando José tal vez ya no esperaba nada, resulta que en la cárcel
suena el teléfono. ¿Y quién era? Nada más y nada menos que el faraón. ¿Te parece casualidad? Claro que no, porque no es el faraón llamando, es el cielo llamando. Es el cielo llamando. Dice que lo tuvieron que afeitar, lo tuvieron que bañar. Imagínate que hacía 2 años que estaba en la cárcel. Lo tuvieron que afeitar, bañar. ¿Y qué pasa? Pasa de estar preso a ser el que interpreta los sueños del faraón. Y entonces el faraón le dice, vos, ¿es cierto que vos podés interpretar sueños? ¿Es cierto que vos podés hacer esto? ¿Es cierto que vos podés hacer lo otro? ¿Y sabés qué dice José? No. No, yo no puedo. Claro, mirá qué oportunidad para decir, sí, faraón, te interpreto lo que quiera. Con tal de que me saquen de ahí, ¿qué querés? ¿Qué querés que signifique? ¿Y sabe qué dice José? No, faraón, yo no puedo, pero Dios sí puede. Qué humildad, ¿no? Cuando habla con el copero y el panadero dice, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Literalmente, esta palabra interpretaciones se puede leer también como, ¿no son de Dios las soluciones? ¿Cuántas veces estamos invadidos por la incertidumbre en nuestra vida? Y acá quiero empezar a reflexionar. Conté un poco la historia, pero quiero empezar a reflexionar sobre este pasaje. Dice, ¿no pertenecen a Dios las soluciones en nuestra vida? ¿Cuántas veces somos invadidos por la incertidumbre de qué pasará mañana? ¿Cuántas veces somos invadidos de cómo resolveré este problema la semana que viene? ¿Cuántas veces somos sorprendidos por la incertidumbre porque no sé cómo solucionarlo, porque no sé cómo resolverlo, porque el futuro me preocupa, porque me cargo de ansiedad? Y José dice, esperen muchachos, ¿porque no son de Dios acaso las soluciones? Este versículo revela una vida gobernada por esta conciencia permanente de la presencia de Dios. José estaba preso, pero no actuaba como un preso, sino como un embajador del cielo en la cárcel. Como muchas veces nosotros no podemos cambiar la situación del país, como muchas veces nosotros no podemos cambiar la situación, pero sí podemos impartir de la presencia de Dios a nuestro entorno. Como muchas veces nosotros no elegimos las situaciones a las que llegamos, como muchas veces nosotros no elegimos la familia en la que crecimos, como a veces nosotros no elegimos el país que nos tocó, pero sí tenemos la capacidad de impartir lo que Dios nos ha dado para transformar el entorno que está a nuestro alrededor. Entonces Dios reveló a José el significado. Dice, vendrán 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y José no solo interpreta el sueño, sino que le propone un plan de contingencia al faraón. Entonces el faraón dice, ¿podremos hallar otro como este? En quien esté el Espíritu de Dios. Y ahí termina como esta gran parte de la historia, ¿no? Este muchacho, repasemos hasta ahora todo lo que pasó. Repasemos porque yo te lo estoy contando en media hora. Pero acá pasaron muchos años. Muchos años. Ahí está ese muchacho. Acordate quién es. Vení. Acordate conmigo quién es. Es ese chico, hijo de la madre despreciada. Es ese chico despreciado por los hermanos. Es ese chico vendido como esclavo. Es ese chico que haciendo todo bien terminó preso. Es ese chico que haciendo todo bien y siendo santo y por ser santo terminó preso injustamente. Es ese chico rechazado. Es ese chico que tuvo que aprender a administrar en la miseria. Es ese chico que tuvo que aprender a ser santo en un clima hostil. Es ese chico que tuvo que aprender a mantenerse fiel cuando todo le iba en contra. Es ese chico que tuvo que aprender a obedecer a su Dios en una sociedad contraria.
Es ese chico. Es ese chico que ahora, aparentemente de la noche a la mañana, pasa a ser el número 2 después de Faraón. ¿Y a vos te parece que eso fue por arte de magia? No. ¿Sabes por qué? Porque José tenía 17 años y solo tenía una promesa. Como muchas veces vos y yo tenemos una promesa de Dios. Tenemos una palabra de Dios. Y estamos esperando que esa palabra se cumpla. Pero obviamos una parte que es muy importante. Que vos y yo somos administradores de esa promesa. El mismo que fue vendido como esclavo, ahora gobierna Egipto. El mismo que fue rechazado, ahora alimenta a las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque Dios usó la adversidad para que él aprendiera a administrar en la abundancia. ¿Por qué? Porque José no solamente administró graneros del faraón, primero administró el favor de Dios. Su vida es el ejemplo de un hombre que prospera incluso en el peor de las situaciones porque carga la presencia del Señor. Un comentarista bíblico dice: José es como un microclima en el Antiguo Testamento. Porque José trae al Antiguo Testamento algo que en realidad se espera que llegue mucho después. La promesa de Dios a Abraham es: te bendeciré y bendecirás a todas las naciones. José cumple esto literalmente, porque no solo alimenta a Egipto, alimenta a todas las naciones vecinas y al mundo conocido. Y no solo eso, sino que cuando sus hermanos aparecen en busca de comida sin saber que José está ahí, José, teniendo la oportunidad de vengarse, ¿saben qué hace? Los perdona. ¿Y qué es lo que él hace? Dice que en un momento explota en llanto cuando los ve. Explota en llanto. Y no por la bronca, sino porque ahí le cae la ficha. Porque recuerda, y Mauri, si querés pasar, yo ya voy a ir terminando. Porque recuerda ese sueño que tuvo cuando tuvo 17 años. En donde él lideraba a la casa. Y no que la gobernaba a mazazos, que la lideraba. Y él dice esta frase. Le dice, claro, cuando los hermanos lo ven, dice, acá nos mata. Pero él dice, tranquilos, porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Quiero terminar con esta reflexión. Porque tal vez te sientas identificado con la vida de José. José creció en una familia completamente disfuncional. ¿Cuántos de nosotros nos pasó lo mismo? A pocos le pasó, por lo visto, gracias a Dios. El padre de José tenía 4 esposas. Ya ahí arrancó complicado. Había rivalidad entre los hijos. Había celo entre las esposas, imagínate. Jacob era el sanguchito, ¿no? Tomalo vos, dámelo a mí. Era. No sé, se lo turnarían por día. Venía de una herencia espiritual marcada por el engaño. Jacob le pusieron el suplantador, imagínate. O sea que venía de generaciones complicadas, ¿no? José encarna una espiritualidad que está completamente avanzada a su época. Si vos lo comparás a José con el resto de sus hermanos y con su familia, ¿qué ves? La generación de José, ¿no? Los hermanos, envidia, traición. José
perdón, restauración, aún de los que lo vendieron. Sus hermanos viven en la corrupción sexual. Dice que Judá se apartó de su familia, uno de sus hermanos se apartó de su familia, o sea, división. Se apartó de su familia, dice que iba con todas las prostitutas de cada pueblo por donde pasaba. José, un chico jovencito con dominio propio, pureza en su vida, aun cuando esa pureza le costara caro. La generación de José vive en engaño, manipulación. Lo vemos en la historia de Jacob, en la historia de Labán, en la historia de Judá. Él es un chico íntegro, habla la verdad, transparencia, fidelidad, inclusive bajo la prueba. Le dicen, ¿podés interpretar el sueño? No, pero Dios sí. La generación de José, o sea, para que vos entiendas en el contexto en el que vive y lo diferente que es al resto de su generación, vive con ceguera espiritual tremenda. Resulta que hay un sueño de Dios en la familia y en vez del padre, la madre, los hermanos, decir qué es lo que Dios está queriendo hacer, por la duda liquidemos al soñador. Este chico es un profeta, tiene sueños de Dios, interpreta los sueños de otros, comprende los tiempos de Dios. Por eso le da una estrategia a Faraón. Ves a su generación, está siempre en búsqueda del placer inmediato, de la solución instantánea. José espera paciente por el propósito divino. Ve la generación de José y resulta que están todos peleándose a ver quién es el líder, quién tiene el puesto, quién tiene la primogenitura, quién tiene la mayor influencia. Y José es un líder por servicio, es un líder por fruto, es un líder por sabiduría. José literalmente vive bajo un código diferente. No sé si vos llegas a captar lo que te estoy diciendo. Vive como en un microclima espiritual. José es de otro planeta. Tiene 1000 motivos para seguir con la corriente, tiene 1000 motivos para hacer otra cosa, tiene 1000 motivos para copiar el ejemplo incorrecto, pero tiene la mirada puesta en lo eterno. ¿Por qué? Porque tiene comunión constante con Dios, porque camina en pureza, porque camina en perdón, porque es guiado por el Espíritu, con sueños, con revelaciones, porque aún ve su trabajo como un ministerio sobrenatural. Por eso la Biblia termina diciendo que José es rama fructífera, rama fecunda, junto a un manantial. Dice, sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice, escucha, con las bendiciones de los cielos de arriba y con las bendiciones de abajo de la tierra. José vive una vida que es una sola pieza. Él no necesita ser en su trabajo una persona y en la iglesia otra persona, porque donde sea que va, él porta la presencia y manifiesta sabiduría de Dios, pureza de Dios, revelación de Dios, capacidad de Dios, sabiduría de Dios, donde sea que se mueve. Transforma la atmósfera. Si es en la cárcel, en la cárcel. Si es en la casa de Potifar, en la casa de Potifar. Si es en Egipto, en Egipto. Si es en el trono, en el trono. Para él no cambia. Siempre hay una sola prioridad: que Dios sea glorificado y que la presencia de Dios se manifieste. El desafío que vos y yo tenemos es a vivir en medio de una generación incrédula, impura, agresiva, anti Dios, que no quiere ser corregida en nada.
El desafío que tenemos es a vos y yo vivir como verdaderas lumbreras en medio de una generación que no tiene a Dios, pero que necesita que la gloria de Dios se manifieste para dejar un legado. Por eso esta mañana te desafío a que vos y yo podamos ser verdaderas lumbreras en medio de una generación que no conoce a Dios, pero que como Egipto está muerto de hambre. Porque dice que Egipto moría de hambre y el mundo moría de hambre. Quiero invitarte a que te pongas de pie esta mañana. Porque quiero desafiarte a como José. Poner tus ojos en la promesa de Dios. Poner tus ojos en el llamado de Dios. Para caminar con integridad en medio de un mundo que se ha corrompido. Para caminar en fidelidad en medio de un mundo inconstante. Para caminar en obediencia en medio de un mundo rebelde. Para caminar con sabiduría sobrenatural en medio de un mundo que no sabe para dónde ir. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo este mundo muere de hambre. Y la Biblia dice que Jesús es el deseado de las naciones, solo que ellos no lo saben. Porque hay un vacío en el corazón del hombre que solo Dios puede llenar. Y Dios está queriendo levantar a los José de una generación que revelen la gloria de Dios en medio de un sistema que se ha roto. En medio de un sistema que está desesperado por algo que pueda llenar, que pueda saciar, que pueda completar el corazón del hombre. ¿Y sabes qué? Solamente vos y yo tenemos la respuesta. La pregunta es si vos y yo podemos ser buenos administradores del favor de Dios para permanecer en la visión de Dios. Para pedirle a Dios revelación para comprender qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, leyendo la historia de José, veríamos la historia trágica de un niño que le fue mal. Ahora, José tuvo el discernimiento espiritual para entender por dónde venía la mano y dijo, lo que otros planearon para mi mal, Dios lo planeó para mi bien. Dios está queriendo levantar jóvenes. Dios está queriendo levantar adultos. Dios está queriendo levantar adultos mayores. Dios está queriendo levantar niños que puedan discernir los tiempos de Dios. Dios está queriendo levantar hombres y mujeres de Dios que puedan manifestar la gloria de Dios en medio de una generación que muere de hambre. Porque se mueven por lo que está quemando en el corazón de Dios. Porque tienen otro estándar de pureza. Porque no me importa lo que hacen los demás, importa lo que está en el corazón de Dios. ¿Sabes? A veces no tiene que ver con conocer toda la ley. A veces tiene que ver con dejar que el Espíritu Santo te hable como un silbo apacible al corazón respecto de lo que ya no te edifica y lo que ya no está más para vos. Gente que se mueve en otros niveles de pureza. Gente que es capaz de restaurar a lo que el mundo abandonó. Gente que es capaz de perdonar al que le ha hecho daño. Gente que es capaz de mirar con los ojos de Dios a aquel que te ha hecho daño. Gente que es capaz de mirar con los ojos de Dios a aquel que no sabe que necesita a Dios. Gente que es capaz de confiar en las promesas de Dios aunque no lo vea. Porque la historia de José no termina en la cárcel. La historia de José termina en el trono. La historia de José no termina de esclavo en la casa de Potifar. La casa de Potifar es el entrenamiento que Dios usó para enseñarle de finanzas. Y la historia de José en la cárcel es el entrenamiento que Dios usó para entrenarlo a José en el servicio público. Solo que sin discernimiento espiritual, vos y yo no lo podríamos ver.
Por eso pregúntate qué es lo que Dios está queriendo hacer con tu vida en este tiempo. ¿En qué estás siendo entrenado para cumplir con tu llamado? ¿En qué estás siendo entrenado para cumplir con tu propósito? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en comunión con Dios para comprender lo que Él quiere hacer? ¿Cuántos de nosotros podemos traer soluciones redentoras a los problemas de la vida cotidiana porque estamos portando la presencia de Dios? Porque somos sensibles a lo que Dios habla, porque podemos escuchar lo que Dios quiere hacer. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir como José, no es que acaso las soluciones vienen de Dios? ¿Qué problemas hay en tu familia? ¿No es acaso que las soluciones vienen de Dios? ¿Qué problemas hay en la empresa en la que estás trabajando? ¿No es acaso que las soluciones vienen de Dios? ¿Qué problema hay con tus hijos? ¿No es acaso que las soluciones vienen de Dios? ¿Qué problema hay en tu finanza? ¿No es acaso que las soluciones vienen de Dios? ¿Qué problema hay en tu salud? ¿No es acaso que las soluciones vienen de Dios? ¿Cuántos hoy están dispuestos a decir, Señor, quiero ser una luminaria en medio de mi generación? ¿Cuántos dicen, Señor, no quiero seguir al montón? Quiero vivir por tus diseños, quiero vivir por lo que está en tu corazón, quiero vivir por tu sabiduría, quiero vivir por tu revelación, quiero vivir en tu santidad, quiero vivir en pureza, quiero vivir en obediencia, quiero vivir siéndote fiel y siéndote fiel hasta el final? Porque la Biblia dice que será salvo aquel que pueda ser fiel, pero fiel hasta el final. Tal vez hoy tengas que renovar tu compromiso con Dios. Tal vez hoy tengas que redoblar tu apuesta por las cosas de Dios. Tal vez hoy tengas que decir, Señor, no quiero distraerme, no quiero volver atrás. Tal vez hoy tengas que decir, Señor, quiero marcar la diferencia, porque no quiero vivir como el mundo vive. Porque ya estuve ahí. Porque ya sé que ahí no hay nada. Y entonces vas a salir hoy dejándote de quejar por lo que te está pasando para decirle gloria a Dios, porque esto vos lo vas a usar para mi promoción. Porque lo que Dios empieza, Dios lo termina. Porque lo que Dios empieza, Dios lo termina. Porque lo que Dios empieza, lo hace perfecto. Porque la obra de Dios no queda a mitad de camino. Porque la obra de Dios es perfecta. Porque la obra de Dios no deja nada librado del azar. Porque Él está usando todo lo que estás pasando para entrenarte, para catapultarte al llamado, para catapultarte al propósito, para guiarte al destino. Por eso hoy líbrate de la queja, hermano. Líbrate del rencor, líbrate de la angustia, líbrate de todos esos sentimientos que el diablo te está sembrando, para entender que a Dios nada se le escapa de las manos, porque Él empezó la buena obra en vos y Él es el que es fiel en completarla. Depende más de Él que de vos, depende más de Él que del sistema. Lo único que nos falta a nosotros es aprender a administrar con sabiduría el favor y las promesas que Él hizo en nuestra vida. ¿Cuántos quieren decir quiero administrar el favor de Dios de buena manera? Quiero ser fiel hasta el final. Quiero mantenerme en pureza, en constancia, en sabiduría, en búsqueda, en prudencia. Quiero mantenerme fiel, Señor, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida quiero dejar un legado espiritual diferente. No me importa lo que viví, no me importa dónde crecí, no me importa el país que me tocó, no me importa nada de lo que pasó, no me importa lo que hacen los demás. Yo miro al autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús, y no quiero nada más. No quiero nada más. No quiero nada más. Si Dios te está llamando esta mañana, si Dios está diciéndote es tiempo que alces los ojos y mires a la eternidad, ¿vas a responder al llamado de Dios? Si Dios te está hablando esta mañana y te dice es tiempo de dejar de revolotear como la gallina, es tiempo de levantar tu mirada como las águilas y empezar a mirar desde otra perspectiva, ¿vas a responder esta mañana? Si Dios te está forjando un líder, si Dios está forjando
un príncipe, si Dios está forjando un rey, si Dios está forjando una mujer de Dios, ¿vas a responder al llamado de Dios? La opción A es quedarte quejándote en el lugar donde estás. La opción B es decir, Señor, donde vos me quieras llevar, yo voy a ir. De la manera que lo quieras hacer, lo voy a cruzar. ¿Vas a responder al llamado de Dios?